Y esa es la razón por la cual todos estamos aquí en esta mañana, esta semana. It's my desire to see many youth in Spain make decisions for Christ that will affect the rest of their life. Y te digo, me encantaría poder ver que la juventud aquí en España tome decisiones para Cristo, porque eso no solamente afecta tu vida, tu familia, pero también España. And if you don't believe that God can transform your life, I'm here to share testimony of how that's actually possible. Y si crees o vienes pensando de que Dios no tiene el poder, no puede transformar tu vida, quiero compartir mi historia contigo para que veas que Dios sí lo puede hacer. So I didn't grow up in a Christian family. No nací en un hogar cristiano. That means I didn't go to church. I didn't hear the gospel when I was a kid. Nunca fui a la iglesia, jamás escuché de Jesucristo, el Evangelio, la Biblia, nada. My parents weren't married, Mis padres nunca se habían casado and they didn't have a good relationship either. y tampoco entre ellos había una buena relación. They were always fighting Siempre estaban peleando, in front of me and my brothers and sister. entre cuando estaban solos, pero cuando estábamos en familia, frente de mí o de mis hermanos también. When I was 13 years old, I saw my dad beat up my mother, A los 13 años, lamentablemente, vi a mi padre golpear a mi madre. and that was it. They separated from there, and from there, me and my brothers, we went to live with my father. Y en ese momento se separaron, cada uno fue para su lado y mis hermanos y hermanas y yo nos fuimos todos a vivir con mi padre. When my parents separated, that's when I really started to make decisions for my own life. Y el momento que mis padres se separan, ahí fue donde comencé realmente a tomar decisiones sobre mi propia vida. I didn't know it at the time, but these decisions that I started making would affect me and have a huge power in my life. Y lo que no me daba cuenta era que las decisiones que había comenzado a tomar en ese momento afectarían el resto de mi juventud. As you know, 13 years old, I started hanging out with my friends after school, going to parties and things like that. Así que a los 13 años, después del instituto, comencé a ir con mis amigos, nos íbamos de fiesta, a tomar. And I kept making these decisions, these bad decisions for myself, to please, to affect how I felt about myself. Y la verdad que la razón por la cual tomaba todas estas decisiones era porque como que quería yo mismo sentirme bien y que me aceptaran también en el grupo de amigos. I'm just testifying that these decisions that I made, they brought me into a huge hole in my life, into a dark place. Y quiero decirte que todas estas decisiones que comencé a hacer me empezaron a llevar a un camino descendente y comencé a estar en un lugar oscuro en mi propia vida. By the time I was 20 years old, I was addicted to drugs and drinking alcohol and addicted to the life of parties, and that's it. Así que a los 20 años era un alcohólico, era adicto a las drogas, lo único que quería hacer era salir a las fiestas y eso era mi vida a los 20 años. It was only because God had great power in my life that I even heard the gospel for the first time. Y realmente la razón por la cual escuché el Evangelio fue por Dios, porque no estaba en mis planes. So I got to the place where I heard what the gospel was for the first time in my life. Y por la primera vez en mi vida, allí donde estaba, en ese lugar oscuro de mi vida, escuché por primera vez el Evangelio. I heard that there was a God who loved me. Escuché de que había un Dios que me amaba. I heard that the bad decisions that I made in my life, they were my fault. Escuché de que la razón por la cual había tomado todas esas decisiones era por el pecado que había en mi propia vida. I heard that these bad decisions were leading me to this place that I was. Y me encontraba en esa situación en mi vida por las decisiones que yo mismo había tomado. But I also heard that Christ came to die for all of us and that we were all sinners. Y la razón por la cual Cristo había venido a este mundo era para pagar el pecado que yo había cometido. I heard that by placing faith in Him, that I could have a relationship with God my Father. Y escuché de que también la Biblia, la palabra de Dios decía de que por la fe en Jesucristo, en su obra, en lo que Él había hecho, yo podía tener una relación eterna con Dios. And for this reason, I wanted to make a decision for Christ, to follow Him. Así que cuando entendí eso, tomé una decisión de aceptar a Cristo como mi Salvador personal. Just really quickly, the decisions that we make have a tremendous impact on our lives. Tienes que entender que las decisiones que tú tomas en tu vida impactan de una forma tu vida
que van más allá de lo que piensas hoy, en este momento. 4 years ago, I was a drug addict. Hace 4 años yo era un drogadicto. I had no hope in my life. No tenía ningún tipo de esperanza. I didn't think I would live past 30 years old. Nunca pensé de que iba a poder pasar la edad de los 30 años. In fact, a lot of my friends didn't make it out of that lifestyle. De hecho, muchos de mis amigos nunca salieron de ese tipo de vida, están muertos hoy. But I want to share with you that a decision that you make for Christ will tremendously impact your life. Y estoy aquí para decirte de que la decisión que tomes por Cristo va a afectar no solamente hoy tu vida, tu eternidad, pero el resto de tus días. And it's our prayer that through this week, many of you make decisions like that. Y nuestra oración es que esta semana tú puedas tomar esa misma decisión por Cristo que yo un día tomé. Thank you. Gracias. Bien, antes de la predicación de esta mañana, algo interesante que decía Josh, hay partes también de su vida, decisiones que tomó, que te compartió. Pero hay una cosa que me quedo cuando comparto su testimonio, es que no tenía esperanza, no tenía sentido en su vida, no tenía ni siquiera la esperanza de que iba a pasar los 30 años por las decisiones que iba tomando. Y ahora sabes, en las historias que estás escuchando, escuchar quizás de gente que fue adicta, personas que tuvieron problemas, que pasaron por situaciones muy difíciles. Ahora, no solamente las situaciones difíciles, los pecados, digamos, grandes, afectan tu relación con Dios, sino también aquellos que quizás no hemos sufrido tanto en la vida. Pero sabes, el hecho de que somos pecadores no es simplemente por las cosas que hacemos, sino la condición en que nacemos y entramos en este mundo. Y sabes, Dios, sabiendo eso, sin importar, dice la palabra de Dios, que aunque tú y yo éramos enemigos de Dios, aún así Él te amó. Sabes, el mundo nunca te va a hablar de amar a los enemigos. Te habla de amar a las personas que te quieren, los familiares y todo eso, pero constantemente Jesús y la palabra de Dios van a hablar de amar a los demás como Dios te ama. Sabes, seguramente tienes en tu vida enemigos. Sabes, Dios siempre mostró algún ejemplo de que Él amó a todos por igual. Aun aquellos que en la cruz le escupieron, le pegaron, se burlaron de Él. En la cruz también Dios murió por esos pecados. Así que esta semana puede ser que determine el resto de tu vida, si eres un creyente o no, de la decisión diaria que tomes, de quién es el que decide en tu vida y el que toma la decisión. Así que esta mañana, antes de que Daniel venga, vamos a tener una palabra de oración y después vamos a recibir un fuerte aplauso a Daniel, que va a hablarnos de la palabra de Dios. Oremos. Padre, esta mañana agradecidos por tu palabra. Gracias, Padre, por la esperanza que tenemos en Cristo. Gracias, Padre, porque nuestra vida no tenía ningún tipo de sentido o significado hasta que te conocimos a ti. Gracias, Padre, porque vimos nuestra vida basados en tu palabra, Dios, en las promesas que tenemos tuyas, y Dios, confiando en el propósito que tú tienes para nosotros. Gracias porque tienes un plan para nuestras vidas. Gracias porque nos conoces, gracias porque sabes nuestro corazón. Y Dios, que esta semana cada uno de nosotros podamos tomar decisiones, Dios, que nos lleven a vivir una vida para glorificarte a ti y también para poder ser una luz a nuestros familiares, a nuestros amigos, de que solamente en ti tenemos esperanza. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y en Daniel recibimos con un fuerte aplauso. Bien, muchas gracias. Buenos días. Hoy estamos peor que nunca, mira. Mal. Vamos a hacer algo. Todos de pie, todos de pie, todos de pie. Vamos. Mirá que tenés al lado. No te asustes de lo que hay que hacer. Y agarrarlo así, sacudirlo, decirle, despiértate. Muy bien. ¿Están despiertos?
A ver ahora entonces, saludamos de nuevo, buenos días. Pueden sentarse. Vamos a ver un nuevo personaje en esta mañana. Dice Juan 1:42. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro. Tú eres Simón, pero serás llamado Pedro. Fíjate. Vamos a ver ahí. Dice ahí: tú eres Simón. Tú serás Pedro. Qué tremendo, porque el Señor no te ve por lo que tú eres hoy, sino por lo que serás mañana. Tú eres, no sé lo que eres, pero serás. Tú eres Simón, tú serás Pedro. Lo que hoy vamos a ver es cuando Jesús cambia tu hashtag. Cuando Jesús cambia tu hashtag. ¿Te acordás? Vimos el primer día cuando la sociedad te quiere imponer un hashtag. Vimos después cuando los amigos definen tu hashtag. Pero hoy vamos a ver cuando Jesús cambia tu hashtag. Los padres habían llamado a Simón. Él tenía un futuro que a los ojos de los hombres quizás no era muy bueno, pero Cristo lo ve y dice: tú serás Pedro. Tú eres Simón, pero tú serás Pedro. Y lo que vamos a hacer en esta mañana es lo siguiente: vamos a hacer un pequeño juego. Vamos a tomar la palabra Simón y vamos a ver 5 cualidades, con cada letra, un acróstico, 5 cualidades de Simón. Y luego vamos a ver la transformación que Cristo hizo en su vida. Y vamos a ver entonces 5 cualidades del nuevo Pedro. Entonces vamos a comenzar. Vamos a ver en primer lugar con la S. Con la S, Simón. ¿Cómo era Simón? En primer lugar, él era simple. Simple. Vamos a leer Hechos 4:13. Ahora, ¿trajeron su Biblia esta mañana? ¿Sí? Vamos a estar leyendo aquí. Esta vez no puse los textos en la pantalla para que todos busquen en la Biblia y no perdamos ahí el hecho de usar la Biblia. Y vamos a estar viendo entonces varios versículos aquí, pero casi todos están cerquita. Así que Hechos 4:13 dice: entonces, viendo el denuedo con que Pedro y Juan hablaban, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Dice acá que eran hombres sin letras y del vulgo. La verdad es que Pedro era un pescador. Pedro era un hombre común. Era simple. Él no había podido estudiar en una gran universidad. Él era simplemente un pescador. Dios usa personas comunes, personas simples. Él no está buscando aquí esta mañana un erudito, alguien que pueda ser premio Nobel de algo. No. Él quiere personas simples. Porque Él quiere usarte tal como eres. Él busca personas comunes. Él tomó un simple pescador para poder hacer en él una obra. Simón era simple. En segundo lugar, Simón era impulsivo. Esta quizás es una de las características que sobresale de Simón. Era impulsivo. Vamos a leer estos pasajes. Mateo 26, versículo 35. Dice: Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos decían lo mismo. Impulsivo. Y también, fíjate el versículo 51. Pedro, uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo al sumo sacerdote, le quitó la oreja, ¿no? Ahí vinieron a prender a Jesús y ahí estaba el impulsivo Pedro, ¿no? Sacó la espada. Él quería cortar cabezas. Lo único que llegó a cortar, una oreja. El impulsivo. Él actuaba y después pensaba. Él actuaba. Él era siempre alguien movido por sus emociones. ¿Eres así? ¿Sabés cuántas veces esas emociones lo llevaron a Pedro a cometer terribles errores en la vida? Él actuaba por impulsos.
No pensaba en las consecuencias de sus acciones. No pensaba en lo que iba a afectar a otros. Simplemente le venían las ganas y lo hacía. Para Pedro, viene una multitud, ¿qué vas a hacer vos solo con una espada? No. Yo corto cabezas. Mira, otro momento, fíjate este momento. ¿Te acordás ahí en un momento Jesús viene, dice, caminando sobre el agua? Y ahí había una tormenta, el barco ahí se sacudía para todos lados y Pedro lo ve y le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dice, vení. Y entonces Pedro baja del agua. Ahora, era un impulso. Cuando él se dio cuenta, cuando tomó conciencia de dónde estaba, cuando comenzó a mirar las olas y los vientos y de pronto ¿qué? Comenzó a hundirse. Señor, sálvame. Y ahí estaba el Señor. Listo, siempre listo para sacarnos, ¿no? ¿Cuántas veces por nuestros impulsos nos terminamos hundiendo? Pero tenés que recordar, porque hay una promesa en el libro de Hebreos, capítulo 4, que dice que tenemos que ir al trono de la gracia, confiadamente, porque vamos a hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor siempre está listo para sacarnos de los líos en los que nos metemos. Pero claro, tenemos que aprender a no meternos en esos líos. Tenemos que aprender a pensar antes de actuar. Pedro era impulsivo. Él le venía algo y lo decía. No pensaba en lo que iba a afectar. No, yo no te voy a negar. Yo ahí saco la espada y yo camino sobre el agua. Siempre Pedro actuando por sus impulsos. Vamos a ver, en tercer lugar, ¿cómo era Pedro? Era miedoso. Fíjate lo que dice Mateo 26, 58. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Pedro le seguía de lejos. La verdad es que este es el punto más triste en la vida de Pedro. Pedro comienza a negar al Señor, se sienta de lejos. Él estaba ahí en ese momento con mucho miedo. Parecía muy valiente, pero en ese momento se llenó de temores. Lo tremendo es que el miedo lo llevó a cambiar su comportamiento, a tal punto que comenzó a identificarse con la gente. Una mujer le dijo, no, tú estabas con Jesús, tú eras un discípulo de Cristo, tu manera de hablar lo manifiesta. ¿Y sabes qué empezó a hacer él? Comenzó a hablar mal, comenzó a decir tacos, dicen acá. Comenzó a hablar así mal, ¿para qué? Para que vean que él no seguía a Jesús. Comenzó a cambiar su manera de hablar para identificarse con el mundo. Eso hace a alguien que actúa movido por el miedo. El miedo a que se burlen, como hablábamos ayer, el miedo le hizo cambiar su manera de hablar. Él ahí seguía, dice a Jesús, pero ¿cómo? De lejos. ¿Sabes cuántos creyentes hoy siguen a Jesús de lejos? No quieren acercarse porque tienen miedo. Miedo de lo que van a decir, miedo de las cosas que te pueden pasar, miedo. Ese era Pedro, un hombre con miedo. Vamos a ver con la O. Él era orgulloso. El orgullo de Pedro. Fíjate, vamos a ver dos pasajes ahí. Mateo 26, 33. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Es orgullo. Yo nunca. Mira, ellos puede ser que te nieguen, pero yo no. Yo mi vida pondré por ti. Fíjate este otro pasaje, Juan capítulo 13, versículo 6. Jesús estaba lavando los pies de los discípulos y dice el 6, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Orgullo. ¿Sabes por qué orgullo? Mira,
Según la tradición judía, el que se sentaba en el último lugar tenía que lavar los pies. Claro, cuando había un esclavo lo lavaba el esclavo. Pero si no, el que se sentaba ahí. Y sabemos que Pedro estaba sentado ahí, en el último lugar. Y el Señor estaba lavando los pies de los discípulos. Y cuando llegó a Pedro, él sabía que era su tarea lavar los pies, que le correspondía a él, pero él era muy orgulloso. ¿Cómo le voy a lavar los pies a los demás? No sabes el olor que tienen esos pies. Él no quería lavar los pies de los otros. Y ahí estaba. Y cuando vino el Señor, él se sintió humillado. Y dice, no, Señor, tú no me puedes lavar los pies a mí. No. Y ahí viene una respuesta del Señor que tanto tenemos que recordar nosotros. Él le dijo, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Mira, este versículo para mí fue tan importante en muchas etapas de la vida. Siempre estamos queriendo entender, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora. Pero Señor, ¿por qué me tocó vivir esta enfermedad? Señor, pero ¿por qué me salió mal esto? ¿Por qué? Tú, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora. Lo entenderás después. Muchas cosas que pasan en nuestra vida no tienen una explicación, pero Dios tiene un propósito. Tienes que confiar en el propósito de Dios. Ahora el orgullo de Pedro, el orgullo, ¿no? Otros te van a negar. Yo jamás. No, a mí no me lava los pies. Ese orgullo, siempre el yo adelante. Es que claro, fuimos criados con ese pensamiento. La sociedad de hoy te dice, tú lo mereces. Y parece que van fomentando el orgullo en nosotros. Fíjate, hasta la forma en que nos enseñan en gramática a conjugar los verbos. ¿Qué está primero? Yo. Después, tú. Después, él. Primero yo. Y siempre parece vamos poniéndonos nosotros adelante. Así somos enseñados. Y te dicen, no, porque tú mereces algo mejor, tú mereces. Mira, deja el orgullo a un lado, porque ese orgullo nos causa tantos conflictos. Ese orgullo nos lleva a peleas. Ese orgullo nos lleva a querer imponernos sobre otros orgullos. En quinto lugar, Simón. Ahí está cuando él dice que no me lavará los pies. En quinto lugar, Simón era necio. Y dice Mateo 16, 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Jesús había dicho que iba a morir a la cruz. Y Pedro lo toma aparte y comenzó a reconvenirle. Una palabrita media extraña, no la usamos. Reconvenir en el original significa aumentar el precio. Comenzó a aumentar el precio del Señor, es decir, a decirle, pero Señor, tú no mereces una cruz, tú mereces un trono. ¿Cómo vas a ir a la cruz, Señor? Tú tienes que ser el rey. Tú tienes que estar en un trono. Nunca tal te acontezca que vayas a la cruz. Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Pedro aquí estaba actuando como un necio. ¿Quién era él para aconsejar a Jesús? Aparte, no se daba cuenta de que Jesús tenía que ir a esa cruz, que era la única manera de poder salvarnos de nuestros pecados. Pero Pedro estaba actuando como un necio. Las palabras de Pedro las estaba usando el mismo diablo para poner tropiezo a Jesús. ¿Sabes? Muchas veces nosotros no pensamos en lo que hablamos, pero lo que hablamos puede ser de tropiezo para otro. En Santiago capítulo 3 dice que a veces hacemos tropezar con nuestras palabras y otras personas se sienten afectadas. Y Pedro está aquí haciendo tropezar a Cristo, le está diciendo, nunca tal te acontezca. Jesús le dice así, no estás poniendo la mira en las cosas de Dios, versículo 23, sino en las de los hombres. No estás mirando las cosas como Dios mira. No estás viendo que es necesario que yo vaya a la cruz para poder pagar tus pecados, para poder librarte de la esclavitud. No estás entendiendo nada, Pedro. Simplemente estás mirando como los hombres. Querés un reino, querés
ahí que sentarte al lado mío en un trono. Eran tan necios que en un momento él quería sentarse, tener el orgullo de sentarse al lado de Cristo en el trono. Yo creo que Jesús lo miraba y le diría, ¿sabes quiénes van a estar al lado mío? 2 ladrones al lado de la cruz. Necio. Muchas veces estamos mirando las cosas simplemente desde una perspectiva humana. Estás mirando, dice, como todos los hombres, no te das cuenta que Dios tiene un plan. Pero fíjate este otro versículo, Marcos capítulo 9, versículos 5 y 6. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que hablaba. No sabía lo que hablaba. A ver, Jesús les mostró una visión ahí en el monte de la transfiguración. Apareció una visión de Moisés, Elías y ahí estaba Cristo. Y Pedro estaba en la gloria. ¿Sabe quiénes eran Moisés y Elías para un judío? Eran los superhéroes. Es como que se te aparezca, no sé, ¿quiénes son tus superhéroes? Era como que se te aparezca Superman, Batman, o Messi, Cristiano Ronaldo, no sé. Ahí estaba, era estar en la gloria para él. Y él dice, vamos a hacer 3 enramadas, es decir, vamos a hacer 3 tiendas, una para Moisés, una para Elías y una para Cristo. No entendía, dice acá, no sabía lo que hablaba. ¿No te das cuenta que no tenemos que estar acá, que esto es simplemente una visión? Necio. Muchas veces hablamos lo que no entendemos. Ahora, vamos a ver el cambio. A ver, en primer lugar, Pedro dijimos, ¿cuál era la primera? ¿Cómo estamos también? ¿Cuál era la primera? Simple. Pero el simple se convirtió en alguien impulsivo, con la O ¿qué? Orgulloso y con la N, necio. Ahora, el simple se convirtió en alguien poderoso. El simple se convirtió en alguien poderoso. Hechos capítulo 3. Ahora casi todos van a estar acá en el libro de los Hechos. Fíjate, Hechos capítulo 3. Dice versículo 4 al 7. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies. Capítulo 5, versículo 15. Está hablando de los milagros que Pedro estaba haciendo y dice que la multitud, dice en el versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a la calle y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¡Wow! Pedro se convirtió en alguien poderoso, poderoso. Fíjate, ese Pedro que era un miedoso, que servía a Jesús de lejos. Ese Pedro que le negó 3 veces y hasta cambió su manera de hablar por miedo a que lo descubran. Ahora estaba predicando ante las multitudes. ¿Vos podés ver la transformación que Cristo hizo en su vida? Fue el poder de Dios que a través del Espíritu Santo hizo un milagro en la vida de Pedro. Y tomó a ese cobarde que negó al Señor y lo puso ahora predicando ante multitudes y haciendo milagros. Y la gente estaba tan impactada que dice que hasta ponían ahí los enfermos para que la sombra de Pedro los tocase, porque él transmitía ahí el poder de Dios. Mira, ese es el milagro. Esa es la transformación. Dios puede tomar a alguien simple y convertirlo en alguien poderoso. Cuando Jesús lo llamó a Pedro, le dijo, Pedro, tú eres un pescador, pero yo voy a hacer que tú seas un pescador de hombres. Tengo algo mucho más importante para tu vida que simplemente sacar peces del agua.
vas a salvar hombres, rescatarlos del infierno, vas a poder ser el instrumento de Dios para salvar a miles. Ese es el milagro que Dios hace. Toma una persona simple y la vuelve poderosa. En segundo lugar, era impulsivo, dijimos, ¿no? Pero el impulsivo se volvió un entusiasta. Un entusiasta. Fíjate Hechos 4:13. Acá Pedro es apresado y lo amenazan para que no predique más el Evangelio. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Él predicaba con denuedo, con valentía, con entusiasmo, con entusiasmo. Él estaba ahí contagiando a otros ese entusiasmo. Él estaba predicando y ya no estaba avergonzado de Cristo. Ya no le negaba, ya no estaba ahí ocultándose en las sombras. Ahora estaba entusiasmado. Entusiasmado, y no solo eso, sino, fíjate la próxima, decidido. Fíjate el mismo capítulo, pero versículos 19 y 20. Dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Había un entusiasmo tan grande, no puedo dejar de decir. Él estaba decidido, mirá, los habían apresado, lo habían amenazado, le dijeron, no sigas predicando o te metemos en la cárcel, o te cortamos la cabeza. Y Pedro dijo, no importa, no puedo dejar de decir lo que hemos visto y oído. Yo estoy decidido, si tengo que morir por Cristo, y bueno, si tengo que ir a la cárcel, no importa, yo estoy decidido. Él tenía un entusiasmo que le brotaba, él decía, no puedo parar, como la canción, no queremos parar. No puedo parar, no puedo dejar de decir lo que hemos visto y oído. Mira, predicar el Evangelio no tiene que ser para ti una carga. Uy, tengo que predicar, pero tengo una vergüenza, tengo un miedo. No, tiene que ser con entusiasmo. Tiene que ser con esa actitud de Pedro, de decir, no puedo dejar de decir lo que Dios hizo en mi vida. No puedo ocultarlo. No puedo porque estoy ahí tan entusiasmado de ver el milagro de lo que Dios hizo, que tengo que contarlo a otros. ¿Sabes? Dios puede usar el testimonio de una persona, recién me impactaba el testimonio de nosotros aquí. Dios puede usar el testimonio de una persona. Mira, una vez Jesús libró a un endemoniado, ¿no? Y él quería seguir a Jesús. Y Jesús le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor hizo contigo. Ahora, él vivía en una región terrible, se llamaba Decápolis. Decápolis significa Deca 10, polis ciudad, 10 ciudades que habían hecho ahí, que era la peor de todo el mundo. Era las ciudades donde el pecado abundaba de una manera terrible. La idolatría, la inmoralidad, todo lo que te podés imaginar estaba en Decápolis. En las mejores discotecas, las mejores bandas de rock, todo estaba ahí, todo, las drogas. Si vos querías droga, anda ahí. Ahí fue el hijo pródigo, ¿viste? Cuando dice que quería vivir perdidamente, ahí fue, Decápolis. Y ahí estuvo este ex endemoniado predicando en Decápolis. ¿Sabés qué? Jesús ahí no había podido hacer ningún milagro, no había podido dar ningún mensaje. La gente lo echó cuando estuvo ahí en Decápolis. La gente lo echó, no quería saber nada con Jesús. Solo había quedado este muchacho que había estado endemoniado y había sido liberado. Un año después Jesús vuelve. ¿Y sabe qué? 4.000 personas se juntaron a escucharlo. Y estuvieron 3 días y no querían irse a la casa, no querían irse a comer. Y Jesús tuvo compasión de ellos y ahí es donde hace el milagro de la multiplicación de los panes. Pero uno se pregunta, ¿por qué ahora se reunieron 4.000 personas? Si antes lo habían echado, ¿por qué ahora había 4.000 dispuestos a estar escuchando a Jesús 3 días sin irse a la casa? ¿De dónde estas personas conocían a Jesús? El testimonio de este muchacho. Él fue por Decápolis diciéndoles, yo antes era un esclavo de Satanás, pero Cristo me liberó. Y tenía tanto entusiasmo que predicaba por todo Decápolis.
Entonces Pedro estaba así, entusiasmado y decidido. Ahora no lo podían callar. Antes tenía tanto miedo, tanta vergüenza, que negó a Cristo 3 veces. Hasta tenía miedo de una simple mujer, que era, dice, sirvienta ahí en el templo. Él negó, maldijo, él empezó a hablar con tacos, él empezó a cambiar su forma de actuar. Tenía miedo, pero ahora, Cristo lo transformó. Ahora él estaba entusiasmado, ahora él estaba decidido. Yo voy a dar la vida, yo voy a predicar. No puedo dejar de decir lo que he visto y oído. No puedo. Lamentablemente muchos cristianos hoy pueden dejar de decir lo que han visto y oído. Pero ¿sabes por qué? Porque no están viviendo ahí con ese entusiasmo en el corazón que te impulsa para hablar de Cristo. En cuarto lugar, Pedro fue alguien rendido. Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Aquí llega un momento en la vida de Pedro, algo que llamamos un punto de quiebre. ¿Sabes? Yo creo que todos en algún momento tienen un punto de quiebre. Porque vos estás ahí, duro, con tus pensamientos, diciendo, no, yo no voy a cambiar, yo no. Todos están ahí, diciendo, yo no quiero soltar. Yo estoy ahí en lo mío, déjame con mi vida, déjame con mis cosas, déjame a mí, yo estoy en la mía. Pero siempre en la vida hay un punto de quiebre. Ahí en el testimonio escuchábamos, hay un punto, toca fondo, hay un punto de quiebre. Y hay momentos en la vida donde tenés que soltar, tenés que darte cuenta. ¿Te acuerdas? Ayer a la noche hablábamos de esa chica que no se quería soltar del auto, ¿no? Pero siempre hay un momento. Mira, una vez vi un documental que mostraban cómo cazaban monos ahí en un lugar en África. Y iba el indígena, tomaba un jarrón con la boca muy estrecha y se sentaba abajo de un árbol y empezaba a comer maní. Él sabía que enseguida arriba del árbol se iban a juntar un montón de monos. No lo miraba, no quería que se asusten, simplemente comía maní. Después de un rato tomaba un puñado de maní, lo metía dentro del jarrón, ataba el jarrón con una soga al árbol y se iba. Cuando se iba, los monos enseguida bajaban y el primero que llegaba metía la mano adentro del jarrón. Pero cuando tomaba el maní, pero cuando la quería sacar con el puño cerrado no podía sacar la mano. Entonces venía el indígena con un palo y una bolsa, caminando despacito, y ahí estaba el mono, lo miraba. Y sabía que se acababa su vida, sabía que le iban a dar palo y a la bolsa. Sabía, pero no soltaba. Y él lo dice, pero ¿qué lo ataba? Él podía soltar el maní, sacar la mano, irse arriba del árbol y quedaba libre. Pero él estaba esclavo porque no quería soltar. Bueno, eso pasa, ¿ves? Muchos de ustedes no quieren soltar, no quieren abrir la mano, no quieren dejar su vida, no quieren dejar lo que te gusta y estás ahí. Y ahí viene un día Satanás con el palo y la bolsa y no quiere soltar. Pero hay un punto de quiebre en la vida, hay un punto de quiebre. Pedro había negado a Cristo y él sentía que ya no podía ser más un discípulo del Señor. Y aunque Cristo había resucitado y él estaba contento por eso, sin embargo, se volvió a pecar. Volvió a su vieja vida. Volvió a tomar las redes que había dejado 3 años atrás. Él volvió a la pesca. ¿Sabes qué dice esto? Él se olvidó de las palabras de Cristo. Yo te voy a hacer un pescador de hombres. Sí, pero ya la arruiné. Yo negué al Señor, ¿entendés? Yo negué al Señor. Yo no sirvo más. Yo la arruiné. Así que volvió a la pesca, volvió a su vieja vida, volvió a lo de antes. Y entonces el Señor tiene que hacer un trabajo en la vida de Pedro para restaurarlo. ¿Y se acuerdan donde dice, Pedro, ¿me amas?
Sí, Señor. Y si me amas, ¿qué estás haciendo acá? Si me amas, ¿qué estás haciendo acá pescando? ¿Me amas? 2 veces. Sí, Señor. ¿Me ama, Pedro? 3 veces. Y Pedro se entristece, se pone a llorar. Él entendía que tenía que haber un quiebre en su vida. Y entonces fíjate lo que Jesús le dice en el versículo 18 y 19. Dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde no querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo Jesús dando a entender con qué muerte Pedro iba a morir. Ahora, Pedro está ahí en la playa, Jesús hablándole y diciéndole, mira, tu vida, Pedro, siempre hiciste lo que querías, siempre hiciste lo que querías. Tomabas tus decisiones, impulsivo, ibas de acá para allá, pero un día te van a llevar donde no quieras. Un día vas a tener que extender las manos. ¿Sabes qué está diciéndole a Jesús? Dice acá, Juan explica, dando a entender con qué muerte. ¿Sabes cómo murió Pedro? Pedro murió crucificado, pero él no se sentía digno de morir como Cristo y pidió que lo crucifiquen al revés. Así murió Pedro. ¿Sabes? En este momento, Pedro tenía que entender que la vida no consiste en hacer lo que yo quiero. Dice acá Jesús, mira, tu vida siempre la manejaste como querías, tomando malas decisiones. Pero un día te llevan, Pedro. Hay un punto de quiebre, tiene que haber un momento donde te rindas al Señor, donde te rindas al Señor. Ahora, esto nos lleva al último, mira, a la última. El necio tuvo que aprender a ser obediente. El necio tuvo que aprender a ser obediente. Hechos 10. Llegamos al último. Hechos 10. Dice el versículo 14. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común inmunda he comido jamás. El Señor lo estaba preparando a Pedro para que vaya a predicarle a los gentiles. Pedro no quería ir. Y entonces le mostró bajo un lienzo ahí con animales que él nunca había comido porque para su tradición eran inmundos. Y le dice el Señor, mate y come. Y Pedro que dice, Señor, no. Es una contradicción absoluta. Si es el Señor, no le puedes decir que no. Si es el que manda, si es la autoridad en tu vida, no le puedes decir que no. Yo estoy seguro que muchos creyentes jamás han llegado a este punto de entender que Cristo es el Señor de la vida. Que no le puedo decir que no. Que cuando le digo que no, estoy diciéndole que yo tengo más autoridad que Él. Si tú estás en el ejército y el capitán te llama y tú le dices, Señor, no quiero ir. ¿Qué te pasa? A la cárcel. ¿Cómo en un ejército no puedes decirle al capitán, no quiero? En el ejército no se trata de si quieres o no quieres, pero tienes que caer ante la autoridad de Cristo. Entender que Él es el Señor de la vida. Pedro acá lucha con el Señor, le dice, Señor, no. El Señor va a enseñarle la lección de la obediencia. La lección de la obediencia, versículo 29. Por lo cual, ahora Pedro aprendió la lección y va a predicarle a Cornelio. Y cuando le cuenta a Cornelio y dice que vinieron los agentes y le dijo que vamos, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Vine sin replicar. Replicar es sin argumentar, sin poner excusas. Vine sin replicar. Ahora, él tuvo que aprender la lección de la obediencia, esa lección que el Señor le dio ahí en la azotea de la casa, con ese lienzo que bajó. Él tuvo que aprender que no se le puede decir al Señor, no. Yo creo que en la vida de Pedro, él siempre estuvo como intentando
dándole pedacitos de la vida al Señor, probando, probando. Esto me lleva a recordar esta lección, mira. Vamos a ver ese dibujo ahí, porque quizás hoy no lo conocemos, quizás nadie de ustedes usó jamás algo así. ¿Saben qué es eso? Una bomba de agua, se llama, ¿no? Tienes que agitar ahí en esa manija para que salga agua. Y cuenta la historia que un hombre iba por un lugar desierto y estaba muriendo de sed. Y ve ahí a lo lejos una cabaña. Corre hacia ella, pero estaba abandonada. Estaba abandonada. Y entonces ve esto, ve una bomba. Entonces va hacia ahí, y agita la manija, pero nada, nada. Entonces, frustrado, entra a la cabaña y ve en la cabaña, ahí entre todas las telarañas, una botella de agua puesta sobre la mesa, toda sucia, quién sabe de cuánto tiempo que estaba ahí, y un cartelito que decía, tienes que echar el agua ahí en la bomba para que funcione, porque cuando pasa mucho tiempo que no se usa, le entra aire y no chupa agua. Entonces tienes que echar el agua de la botella ahí para que funcione. Así que él tomó la botella, iba caminando hacia la bomba, pero se le empezaron a cruzar varios pensamientos. Comenzó a pensar, ¿y si el pozo está seco? ¿Y si la bomba está rota? ¿Si ya no funciona? ¿Qué hago? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías? ¿Te tomás el agua de la botella? Está un poco fea, ¿no? ¿Sabes cuánto tiempo hace que estaba ahí sucia? ¿La tomás igual? ¿O probás? ¿Sabes qué yo haría? Vamos a probar si funciona, ¿no? Vamos a echarle un poquito de agua. Así que él hizo eso, echó un poquito de agua, agitó la manija, nada, no sirve, porque todavía quedaba aire. Y él se dio cuenta de eso, tengo que echarla toda, o me la tomo, pero no me va a servir de mucho, o la echo toda. Era una decisión que tenía que tomar, hasta que por fin lo decide y echa toda el agua. Y después agita la manija y salió agua, tomó, se bañó, todo. Y cuando terminó, volvió a llenar la botella y la volvió a dejar para algún próximo viajero, pero le cambió el cartelito. ¿Sabés lo que puso ahora en el cartel? Él puso así: créeme, realmente funciona, pero tienes que darlo todo. Créeme, realmente funciona, pero tienes que darlo todo. ¿Sabes? Yo creo que en la vida cristiana muchos van probando. Y si vamos a probar si funciona esto de la vida cristiana, a ver, voy a darle el domingo al Señor. Después del lunes a sábado hago lo que quiero. Y no funciona. Y te das cuenta que la vida cristiana, la verdad, no fue muy buena, Y no, porque no le diste todo. A ver, voy a darle un poquito de mi dinero, un poquito de mi talento, un poquito de esto, un poquito de aquello. Y siempre termina frustrado. Y decís, pero no sale agua. No. La vida cristiana realmente funciona, pero tienes que darlo todo. Tienes que darlo todo. ¿Quieres experimentar lo que significa cuando Jesús dijo que Él te iba a dar vida en abundancia? Bueno, pero tienes que darlo todo. Y va a salir agua, y agua abundante, y vas a disfrutar de la vida cristiana, pero tienes que darlo todo. ¿Sabes? Pedro vivió siempre dándole cositas al Señor, ¿no? Y después hacía lo que él quería. Él tenía que llegar a ese punto de quiebre donde iba a decir, Señor, todo lo que soy, todo te lo entrego, Señor, basta de luchar contra Él. Él estaba ahí en la azotea, no, Señor, no, yo eso no como, pero yo te estoy mandando que comes, no, pero a mí no me gusta, yo no. No funciona así, Pedro, no funciona así, no funciona. No podés decidir en qué obedecer y qué no. No podés decidir, al campamento voy porque me gusta, pero a la reunión de oración no porque no me gusta. Cantar o escuchar música cristiana, sí, me gusta, pero orar me aburre.
leer la Biblia cada mañana. Y de pronto yo decido qué le obedezco y qué no. Y vamos probando. Y no funciona porque todavía no llegaste a ese punto de la vida donde entendés que tenés que darlo todo. Y cuando lo das todo, entendés que Dios tiene algo maravilloso para vos. Disfrutá de la vida cristiana, disfrutá de la obra que Dios hace. ¿Por qué? Porque Dios transforma. Mira, tenemos que terminar y vemos esto. Mira, este era Simón. Este era Simón. ¿Ves la cara de amargado que tenía? Ahí está Simón cuando estaba negando al Señor. Pero Dios lo transformó en Pedro. Ahí lo tenés. Y me gusta esa ilustración donde lo muestra feliz, porque yo creo que Pedro estuvo feliz predicando a Cristo, viendo a las multitudes venir a Cristo, sanando ahí al paralítico, cuando le dijo, plata y oro no tenemos, pero lo que tengo te doy, aquí te doy a Cristo. Ahí vemos Pedro feliz, ¿ves? Dios transformó la vida de Simón y lo convirtió en Pedro. Tú eres Simón, tú serás Pedro. Jesús cambió su identidad. Jesús cambió su identidad. Tú eres, tú serás. Quizás viniste a este campamento y el Señor dice, mira, tú eras un impulsivo, un orgulloso. Tú eras ahí alguien tan rebelde, tú eras esto y otro, pero tú serás. Yo espero que tú entiendas que Dios quiere hacer una obra en tu vida como lo hizo en la vida de Pedro. Quizás esta noche, en esa reunión de la dedicación, sea tu punto de quiebre. Quizás esta noche sea el momento donde tengas que entender que el simple, el impulsivo, el miedoso, el orgulloso y el necio se pueden convertir de pronto en alguien poderoso, entusiasta, decidido, rendido y obediente al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y yo te pido porque estos preciosos jóvenes hoy puedan entender que tú los estás llamando a disfrutar de la vida que tú preparaste para ellos. Señor, te ruego para que hoy sea el punto de quiebre en muchos, para que hoy sea el día glorioso donde muchos entiendan que para experimentar que la vida cristiana funciona hay que darlo todo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ahora vamos para el tiempo de la recepción por los cuartos. Cada uno va saliendo con su monitor, aquellos que están ayudando también, y ya luego para las actividades. Gracias.